Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía, a las personas que nos escuchan en vivo, que lo hacen habitualmente, a las personas que están de paso, si son turistas, bienvenidos a la radio pública de la Universidad de Guadalajara. Estamos en este programa Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos el análisis crítico de la realidad, pero también tratamos de recuperar la historia, la memoria, y justo por eso nos da enorme gusto y le damos el cordial saludo a Armando Rentería, que está con nosotros en cabina en esta tarde. Armando Rentería fue profesor universitario durante muchos años, ya entiendo que ya está jubilado, pero también viene a compartirnos ahora en esta tarde una parte muy importante de su vida, que fue el compromiso político, primero como estudiante que luchó por la democratización de la Universidad de Guadalajara hace más de 50 años, fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario y posteriormente de la Liga Comunista 23 de septiembre, y por esta decisión de compromiso político fue víctima de la violencia estatal, de la represión, de la tortura y del encarcelamiento, incluso del exilio, porque Armando Rentería estuvo exiliado en Cuba durante un tiempo, y Armando Rentería forma parte de un conjunto de exmilitantes de estas organizaciones político-militares, organizaciones de izquierda que pretendieron transformar México hace 5 décadas y que sin embargo pues recibieron esta represión estatal, y debido a que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a través de la creación de una comisión de la verdad a 5 mecanismos. Uno de ellos era el Comité para el Impulso a la Justicia y el Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición, además del plan de búsqueda de los mecanismos de esclarecimiento histórico. Pues ha habido negociación, ha habido reuniones todavía con la Secretaría de Gobernación. De esto queremos que nos hable, y por eso le damos la más cordial bienvenida a Armando Rentería. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Rubén Martín, por invitarme aquí, y un saludo pues a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Armando. Antes de que nos comparta los detalles de cómo han sido estos encuentros, me gustaría, si te parece, Armando, que contaras especialmente a los más jóvenes, por qué un joven que no, como era tu caso, que no tenía ni siquiera 20 años todavía, que eras incluso adolescente y ya habías padecido pues represión, encarcelamientos por parte de la policía municipal solo por hacer actividades políticas, y cómo es que nació para ti y para cientos, probablemente miles de jóvenes en aquel momento histórico, la necesidad de un compromiso político que incluso los llevaba a poner en riesgo la vida. Sí, ahora parecería increíble para muchos jóvenes enterarse de que protestar, gritar, estar en contra de un gobierno era posible siempre y no había repercusiones. No, pero hubo tiempos en que las repercusiones eran terribles. La influencia y el control del gobierno era tan poderosa que llegaba hasta las aulas de la secundaria. Imagínate todos los demás niveles. Uh-huh. No podías externar una opinión, por ejemplo, en contra de Gustavo Díaz Ordaz, porque ya tenías a los miembros de la fe golpeándote, amenazándote, y tenías que andar con cuidado. Y sin hablar también de que fueron tiempos muy cerrados en todos los sentidos, incluso en los religiosos. Mi familia era comunista y hasta pues fuimos atacados muchas veces en ese sentido por ser comunistas, y decían grandes mentiras que ahora ya nadie se la cree. Por ejemplo, eso de que comíamos niños, sí, exacto. Los comunistas, eso ya nadie se lo traga. Pero lo que sí la gente ha venido sabiendo, y yo creo que es lo que tienen que saber, que la gran cantidad de represiones que había en aquel entonces por parte de todas las instancias de gobierno, todas, sin excepción, y en todos los espacios. Es decir, gobierno municipal, estatal y sí, obviamente federal. Y en todos los espacios educativos, sindicales, en la calle, en cuanto a organismos estudiantiles. Nada más para darnos una idea, no había posibilidad de organizarse de manera independiente y autónoma. Nada más las únicas posibilidades eran la juventud revolucionaria, las juventudes controladas por la iglesia
y uno que otro grupos por ahí. La Juventud Revolucionaria del PRI, ¿no? Del PRI, sí, claro. Perdón, grupo sí. Del PRI. Sí, del PRI. Ajá. Y uno que otro grupo por ahí de los sindicatos. De ahí en fuera, nadie más estaba permitido. Fíjate, el caso de los vikingos. Ellos quisieron volverse un grupo independiente. Estaban, como todo mundo, perteneciendo. Era una pandilla, como era conocida originalmente del barrio San Andrés, ¿no? Así es, que luego se fue extendiendo a muchos barrios, cuando muchos de ellos se pusieron a estudiar, y claro, también dentro de la pandilla pues había mucho lumpen, y siguió habiéndolo, mucho tipo porro, igual que lo había en la FEG, que nunca estudiaron, pero que tenían inquietudes políticas, y que incluso hasta la fecha siguen hablando, como si hubieran participado en el movimiento estudiantil. Pero no tenía nada que ver. Igual que los de la FEG. Claro. O sea, digo, para ser un poco justos. En tu caso pasaste, digamos, de participar en el FER, no, antes del FER, en ciertas... en la Juventud Comunista. Ya en la Juventud Comunista, ahí empezaste. Y estando ahí en la Juventud Comunista, hacíamos campaña por la solidaridad con el pueblo de Vietnam, con Cuba, y al hacer esas campañas pues teníamos que no las podíamos hacer así abiertamente. Por ejemplo, hacíamos mítines que le llamábamos mítines relámpago en las calles o en el tianguis ahí de la 36, el Baratillo, en el Baratillo ahí, donde íbamos y estábamos listos para correrle porque llegaba, pues nos atacaba principalmente la FEI, ¿no? Pero también el servicio secreto. ¿Cuándo pasas al FER y luego a la Liga Comunista 20 de septiembre? Yo estaba muy chico, la verdad. Yo paso, bueno, incluso a la Juventud Comunista yo ingresé, y varios de mis hermanos un poco por metiches. En realidad fueron a crear un club de la Juventud Comunista, unos compañeros, Mario Pérez Oquendo y Rosa Rojas, fueron al negocio de mi papá, una panadería, y se inscribieron ahí porque había primos míos, siempre trabajaron primos sí. Y crearon este club. Y nosotros estábamos ahí e ingresamos. Y luego nos hicimos muy activos, haciendo pintas que estaban prohibidas y repartiendo propaganda. Todo lo contrario al gobierno estaba totalmente prohibido. Todo. Controlado y pues entender que además ni siquiera había redes sociales, evidentemente, una forma básica y central de manifestarse era haciendo pintas, sí, y repartiendo volantes, ¿no? Y así fue como nos detuvieron la primera ocasión, haciendo unas pintas, nos llevaron a la cárcel, 3 días estuvimos ahí, no tuvimos maltrato físico, sí verbal, claro, por parte de los policías que nos entregaban el servicio secreto, nos llevaron a los sótanos. ¿Al FER cuándo entraste? Y al FER, pues yo estuve siempre como especie de solidario, digámoslo así. Pues desde que se empieza todo, desde antes incluso ya participaba con ellos, ¿sí? Con los que después fueron los líderes aquí en Guadalajara, los hermanos Campaña López, Benjamín Ramírez, Salvador Rivera Delgadillo, y los demás, ¿no? Mario Pérez Oquendo, y con Miguel Topete, todos ellos que eran parte de diferentes tendencias de izquierda. Yo ya nosotros, pues yo y mis hermanos ya nos relacionamos con todos. No nos hacían mucho caso porque, por la edad. ¿Estabas estudiando ya en la universidad? Estaba... ¿O en la prepa? No, estuve en la secundaria del 68 a 71. Y luego en la prepa del 71 al 73, en la prepa 3, que no la alcancé a terminar porque por ahí nos identificaron unos fejosos, me vieron relacionándome con Benjamín Ramírez y me dijo, ya te identificaron. Y sí, ya no pude seguir metiendo propaganda en la prepa 3 y tuve problemas en la prepa 2 en ese sentido por identificación. Dejé de asistir, pero ya para ese entonces ya estaba fundada la Liga Comunista. ¿Qué edad tenías cuando ya hacías actividades?
¿Cómo en cuál actividad? Cuando ingresé a la Juventud Comunista, No, 67 a la Liga. a los 12. Ah, no, a la Liga 15 años. 15 años. 15 años, sí. A esa edad. Porque perdón, la Liga ya es el 73. No, ya son 18 años. 18 años tenías cuando empezaste con estas actividades. 17, porque cumplo en abril. ¿Cuándo es que te detienen? Ya como miembro de la Liga. Como miembro de la Liga me detienen. Entonces yo participo en muchas acciones, ¿sí? Y me detienen en febrero, casi a fin de febrero del 74. Casi un año después de que entraste, ¿no? A la Liga, sí. Un año. Sí, un año después. Y entraste a la penal de Oblatos. Nos llevaron. ¿Cuánto duraste ahí? Ahí estuve de febrero del 74 hasta septiembre con la amnistía de López Portillo del 78. Del 78, 4 años. Sí. Y en buena medida esto es también una 4 cosa años muy... y medio, un poquito más. Esa es una cosa muy importante. Don Luciano Rentería, papá de Armando, también militante del Partido Comunista, creó el primer grupo de familiares en defensa de presos, perseguidos y desaparecidos políticos y exiliados también aquí en Guadalajara, que después dio paso o impulsó a otros como el Comité Eureka de Rosario Ibarra de Piedra. Y la labor de esos padres y madres de entonces, también buscadores, como se repite de alguna manera la historia ahora con lo que estamos viendo y más adelante platicaremos, Armando. Sí. Pues fue muy importante la actividad de tu papá para buscarlos, para que al menos no los desaparecieran y los presentaran y lograr esta amnistía, ¿no? Sí. El asunto de los derechos humanos siempre fue una preocupación para mi padre. Él siempre se preocupó y lo primero, en cuanto caímos presos algunos, ya nos conocía mi papá, a unos cuantos, porque él siempre fue una gente muy solidaria. Y fue investigar, bueno, debe haber un reglamento en el penal de Oblatos. Y lo exigió ese reglamento, porque a nosotros nos tenían condiciones de segregamiento muy particulares, tanto para mantenernos ahí con la constante vigilia, como para podernos escarcelar y torturarnos. Si ellos consideraban, la Dirección Federal, la Policía Política, consideraban que era necesario escarcelarnos. Por ejemplo, a mí lo hicieron cuando hubo un enfrentamiento en Monterrey de un muchacho que se llamaba Carlos Rentería, y creyeron que era pariente mío. No, yo no tengo parientes en ningún otro lado. Rentería más que de Zacatecas. Sí. Muy bien. Armando, vamos a ir a una pausa y al regreso, si te parece, pues ahora nos vamos al presente para que nos cuentes cómo van estas reuniones con el gobierno federal en estos mecanismos de esclarecimiento histórico, de reparación y justicia. Vamos a la pausa y volvemos. Pública 2.0, estamos conversando con Armando Rentería, nos hizo una reseña, sería imposible, digamos, que sea tan detallada, más detallada porque nos faltarían distintas horas, pero para no desaprovechar el tiempo y que nos compartan lo que están viviendo ahora varias personas que militaron, que fueron parte de estas organizaciones que querían cambiar de manera radical en la política y la vida social en México para combatir las desigualdades y la injusticia. Bueno, sufrieron una represión y varias vejaciones, violencias estatales que nunca fueron castigadas en la mayoría de los casos, y producto de esta deuda histórica que tenía el Estado mexicano, el presidente López Obrador, al iniciar su gobierno, propuso la creación de una comisión de la verdad que iba a tener los siguientes mecanismos: un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, y de esto hemos hablado mucho porque hemos escuchado a sus integrantes hablarnos de los dos informes que presentaron, Eugenia Arier Montaño, Abel Barrera y otros integrantes de este comité han hablado de este tema. Un comité para el impulso a la justicia, un comité para el impulso a la memoria y garantía de no repetición, un plan de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia y un plan especial de reparación y compensación. Armando, ¿dentro de qué mecanismos son los que se están dando los diálogos con la Comisión de la Verdad de parte tuya y otros compañeros de lucha de aquellos años? Bueno, a ver, mira,
Lo que está ocurriendo ahorita en cuanto a los colectivos sí. de ese tiempo, que tienen que ver con la guerra sucia, no es más que la continuación de toda una serie de problemáticas que se originan dentro de los grupos, cualquiera que sea. Es un problema, yo creo que universal y cotidiano de los grupos, que los gobiernos a veces los utilizan con ciertos fines, a veces innombrables, digámosle de esa manera, o porque no tienen los recursos, o por X razones, ¿sí? El caso es que a nivel nacional sí ha habido dos grandes grupos que se han distinguido en y que tienen posturas un tanto diferenciadas. Unos que de alguna manera son parte de las intenciones del gobierno, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, de algunos de los funcionarios, de ellos, en particular de la Secretaría de Gobernación, que pues les dan viáticos, les dan becas, los tienen en lugares por ahí trabajando. Y nosotros decimos, yo por ejemplo digo, no, pues es que hay derecho a buscar la papa, cualquiera pues tiene derecho a comer, y si consigue trabajo en un gobierno que luego considera como propio, ¿verdad?, donde se puede hacer algo, aunque después descubrimos que no puede hacer nada, porque vemos el asunto de los desaparecidos, ¿verdad? Claro. Entonces no ocurre nada. Pero lo que sí ocurre es que luego hablan y participan dentro de los colectivos, de los chats de colectivos, y no dicen que son parte del gobierno y que están hablando por algún colectivo. Exactamente. Y eso crea mucha confusión. ¿Se pueden identificar esos grupos? ¿Todos son de exmilitantes de estas organizaciones político-militares? No, el gobierno ha sido muy cauteloso en ese sentido, porque ha discriminado muy bien. Entonces ha habido algunas gentes que sí les dan un puesto de trabajo importante por ahí, con tremendos salarios. Por ejemplo, yo puedo mencionar algunos, porque no tengo nada que me ate a ellos y porque incluso dudo de su militancia en la Liga. David Cilia, por ejemplo, ¿no?, que fue parte del trabajo de la CNDH, recibiendo salarios arriba de 60,000 pesos al mes, por ejemplo, ¿no?, por mencionarlo él. Hay muchos más que no quisiera mencionarlo, porque una de nuestras peticiones pues era precisamente esa. Ahora, bueno, que haya transparencia, ¿eh? ¿Y cuál era el propósito de tener estas reuniones a partir de la Comisión de la Verdad? O sea, el objetivo de acercarse a los distintos grupos que vienen de estas organizaciones con el gobierno al empezar los trabajos de la Comisión de la Verdad, ¿cuál era el propósito? Bueno, los propósitos siempre son nobles de ellos, cuando vienen de parte de ellos. Siempre tratan de embadurnarnos los mensajes, diciéndonos que todo se va a resolver, que no hay problema, etcétera. Y básicamente sí te los puedo mencionar así muy muy en lo general, algunos de las temáticas que son preocupación. Uno, por ejemplo, es el de la salud, de compañeros que ya, bueno, yo tengo ya 70 años de edad y yo era de los más chicos. Ahorita compañeros 75, 80 y más adelante, pues están muriendo y sin atención médica y con grandes problemáticas en ese sentido. Dicen que lo van a resolver, pero no ha habido nada. Uno es ese, la salud. El otro asunto es que te mencionaba, la transparencia. Bueno, pues tal vez beneficiando a algunos, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Verdad? ¿Y se estaría pidiendo una compensación para todos? Sí, porque se supone que habría en la comisión la CEA, ¿sí?, Comisión de Atención a Víctimas. De Atención a Víctimas, se supone que ya tendrían un registro, alrededor de unos 2.700 gentes registradas. De ellos, unos 800 como víctimas directas, los demás como víctimas indirectas, ¿sí? Y
ellos piensan que pueden compensar, que ya tienen listo para darles una recompensa, o sea, una reparación del daño, alrededor de 40 personas. Pues, ¿qué es eso? Ya tienen el gobierno de López Obrador y hasta ahora, y apenas van a darle a 40. A 40 de un universo de 2.700. Pero aparte, ¿por qué a 40 cuando que sabemos que ya le dieron a más gente? Entonces, que no les han dado becas, que los tienen en lugares, en puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pues no le tengo envidia que me den un puesto de trabajo, lo que sea, pero que digan por lo claro, para que sepamos a nombre de quién están hablando. Claro. Armando, y... Por ejemplo, en toda transparencia. Y hay otros asuntos más. Justo a eso te iba a preguntar. Digamos, es una comisión de la verdad que digamos, como objetivo general trata de procurar reparación, justicia y no repetición. Es decir, quiénes fueron las víctimas, les vamos a dar justicia y nos vamos a comprometer a que no vuelvan a ocurrir estos actos de represión. ¿Se está caminando hacia allá? No, la verdad es que, mira, la Comisión de la Verdad empezó con 3, 4, 5 pies mal. Una de sus comisionadas renunció rápido porque traía una serie de problemas personales que yo no sé ni por qué la nombraron. Bueno, sí sé, porque era amiga de Alicia de los Ríos, que era una de las que nombraban a las gentes que iban a ser comisionados en ese entonces, junto con Alejandro. Pero bueno, quedan 4. Y luego los 4 demostraron que no sabían trabajar en equipo. Y se separa una, con un tremendo equipo de trabajo, que hizo un trabajo que para mi gusto pues no tiene nada que ver con... Es un trabajo para el lucimiento personal. Es más, lo ha estado exhibiendo ese trabajo a lo largo del país, aquí, allá y más allá, con un título ahí todo... Fue el Estado, ¿no? No, ojalá se quedara fue el del así. Estado, fue el de el otro. Verdades. Sí. Verdades innegables. Innegables. Así es. Que en realidad ese término, verdades innegables, pues es un término absolutista, ¿eh? Porque cuando hablas de verdades innegables, estás hablando de verdades irrefutables. Verdades que son infalibles, que son absolutas. Pero entonces, digamos, hubo esta división entre los especialistas del mecanismo y las otras partes de la Comisión de la Verdad. Entonces, ninguna está caminando como por para el mismo camino, no. Como para que, digamos, próximamente en un evento importante protocolario, Claudio Sheinbaum, como cabeza del Estado mexicano, diga: el Estado mexicano cometió represión, torturas, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, vuelos de la muerte. Ofrecemos perdón a la sociedad y nos comprometemos a que no vuelva a ocurrir. No se está caminando hacia un evento de esta naturaleza. No hay acuerdo. Te doy el ejemplo. De estos 2 informes que estamos hablando, que son como 4.000, 5.000 páginas. Exactamente, sí. De los 2 informes. Sí. Elaboró la Secretaría de Gobernación, en un esfuerzo comprensivo, elaboró un documento sintético de unas, ¿qué te diré?, 250 páginas, algo así, o menos, un poco menos. Y sacó algunas conclusiones. En una de ellas, de las conclusiones, se habla de que hay que ratificar de nuevo a los comisionados para que sigan trabajando. Pero luego está el otro grupo, uno de los grupos de colectivos, donde dicen no, que se nombre a otra comisión, ¿sí? O estamos nosotros, un grupo más o menos fuertecito, nosotros, donde decimos no, pues no hay necesidad de que se nombre una nueva comisión. El trabajo que ya hicieron. Pues claro, basta nada más con que se retome todos esos trabajos que ya están hechos, se haga, por ejemplo, foros o mesas de trabajo, mesas de debate, y se haga trabajar a quien no ha trabajado. ¿Cuándo fue la última reunión que tuvieron y con quiénes en concreto esos encuentros de ustedes, los colectivos? La última reunión que hubo fue este día 4 de abril. 4 de abril. ¿Son periódicas, son mensuales? No son muy frecuentes, incluso son casi como a puerta cerrada, no hubo prensa, sí. Fue nada más ahí con ellos, hubo cierta favoritismo o discriminación, se sentó a unas gentes en la mesa ahí del Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación,
más cerca de ellos, se la pasaron pues alabando todo el trabajo de cada uno de todos los funcionarios. Por cierto, la comisión, dentro de la comisión, uno de los mecanismos que nunca funcionó fue el de justicia. Pero ahora sí, enviaron a 3 fiscales y nos dieron ahí una numeralia que ahora sí existe. Mencionaron que había 3 o 5, luego 8, y total que ahorita tienen 11 ministerios públicos que están dispuestos a trabajar en las carpetas de investigación. Para, digamos, tratar de castigar o por lo menos identificar a los perpetradores de violencias, no sé, el halconazo, el 68, la guerra sucia. No, lo de la guerra sucia, principalmente, sí. Muy bien. Y casos de desaparición forzada o casos de tortura y desaparición que no se han abordado. De Gobernación, ¿quién es el responsable de atender estas? ¿El subsecretario de Derechos Humanos? Arturo ahí, Medina, sí. Perfecto. Él es. Armando, si tienes más tiempo, te invito a que me acompañes a terminar el programa, pero tenemos que ir a un corte de identificación de estación. Sí, claro. Y volvemos con Armando Rentería en esta charla. Armando Rentería, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, víctima de violencias y de represión estatal, y como en esta condición estás asistiendo a estos encuentros con la Secretaría de Gobernación. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este viernes 18 de abril, cerrando Semana Santa. Antes que nada, pues una disculpa por los inconvenientes de la tos y la garganta que se cierra en algún momento. Una disculpa por eso. Pero estamos en esta charla y de nuevo le agradecemos a Armando Rentería, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien nos está contando cómo hay colectivos de víctimas que se están reuniendo con integrantes de la Comisión de la Verdad creada por el presidente López Obrador en 2021, si mal no recuerdo. Armando Rentería, ¿cómo cerrarías? ¿Qué esperarías todavía de esos encuentros como parte de estos objetivos de esta Comisión de la Verdad para buscar reparación y justicia? Bueno, tenemos un gran debate entre los diferentes colectivos, incluso dentro de los colectivos, de si somos, por ejemplo, sobre muchas temáticas, pero por mencionarte alguna, ¿no? En cuanto a que si somos víctimas o no somos víctimas. Hay compañeros que dicen, no somos víctimas, porque sabíamos a lo que le tirábamos. Entonces no nos pongan en ese lugar. Ajá, y por consiguiente tampoco pedimos reparación del daño, porque no somos víctimas, ¿sí? Dicen muchos compañeros. Otros compañeros dicen, no, pues es que sí somos víctimas, porque el tratamiento que nos dieron fue de lo más cruel y con todas las prepotencias del Estado, violentando todo tipo de leyes existentes. ¿Cuál es tu postura? La mía es de que aquel que se considere que es necesario para su vida declararse víctima, que lo haga. Ajá. Y el que se considera que no, pues que lo deje así, pero que no exista una decisión de grupo en ese sentido. Que sea personal. Que sea un asunto personal. Yo diría, en cuanto a mí, sí, ¿no? Yo anduve en el movimiento armado porque andaba de manera consciente. Entonces, desde ese punto de vista, no soy víctima. ¿Sí? O sea, reivindicas tu derecho a haber optado por esa opción política. Exacto. Haber optado y que quedé vivo, bueno, pues esas es cuestiones que a cada uno nos tocó vivir, claro, de alguna manera. ¿Y crees, esperas algún avance en próximas reuniones o todavía falta mucho por caminar? Yo creo que, como todo proceso histórico, los asuntos de la justicia y los asuntos de la verdad, porque todo esto, a final de cuentas, tiene que ver con la verdad. Claro. Si no se aclara la verdad, todo eso tiene que ver con procesos que nunca terminan. Por consiguiente, son históricos. Los dos informes que se presentaron el año pasado avanzaron en el conocimiento de la verdad. Pienso yo que de manera separada, en algunos casos sí, pero tenemos otros rubros
que, por ejemplo, pueden contribuir a al conocimiento de la verdad. Uno que tiene que ver con los archivos, Entonces, en los archivos hay mucho de la verdad que todavía no sabemos. Y para que te des una idea de qué tan complicada está la situación, pues cada uno de los comisionados tiene sus archivos personales. ¿Por qué? No debe ser. Debería ser público. Debería ser Armando, público. Hay muchas cosas más por conversar y más bien te haría la invitación a ver si próximamente seguimos la charla. Pero no quisiera cerrar la conversación sin pedirte una reflexión. Te presenté como un joven que antes de los 20 años decidiste comprometerte con una posición y una opción política que incluso ponía en riesgo tu vida. Y hoy empezaba el programa con esta nota sobre crisis de desaparición de personas y hablaba de las formas de reclutamiento del crimen organizado, donde sí hay reclutamiento forzado, pero me estremece pensar que probablemente hay jóvenes que de manera voluntaria se comprometen con el crimen organizado sabiendo que pueden perder la vida. Y hago digamos como analogía, tú por una causa social, por una idea de mejorar la sociedad, acá por un objetivo criminal. ¿Qué te parece esta situación en la que estamos en México y que en buena parte explica el fenómeno de las desapariciones tan masivas que tenemos ahora? Yo siempre parto de la idea de separar las cosas y ponerlas en su lugar. Igual cuando me dicen de desaparición, yo digo, a ver, alto. Una cosa es la desaparición forzada, claro, que tiene un contenido político muy claro y que solamente puede ser llevado a cabo por un Estado de manera sistemática y organizada. Y otra cosa es la desaparición por particulares. Si alguien me dice que un policía desapareció, eso no es desaparición forzada. De acuerdo a la convención y a la ley, sí, ¿no? No. O sea, cualquier agente estatal que participe en una desaparición no es desaparición forzada. Es desaparición de particulares. Para que sea desaparición forzada, cometida por un Estado, tiene que tener motivos políticos. No solamente que tenga... sino que sea como sistemática, ordenada. Sistemática y organizada. Pues yo difiero de eso, pero te respeto. Yo bueno, creo sí que sí es desaparición. En la ONU como la desaparición forzada, a diferencia de la desaparición como digo, te respeto particulares. Y te interrumpí la reflexión. Bueno, pues es lo mismo. Si alguien se pone a luchar de manera particular con su creencia de que va a vengar a un familiar o un amigo, qué sé yo, y se va al narco, o que trae las ganas simplemente de jalarle al gatillo. Y de enriquecerse, ¿no? A lo mejor. Y como muchos de ellos lo hacen, ¿no? Con la idea de enriquecerse, aunque es una idea muy tonta, porque aunque ellos se mueven por el dinero, pues ahí el dinero nada más es para uno, para el jefazo. Sí, así es. Bueno, y a los que reparten, ¿no? Y a los que reparten nada más. Es hasta de tontos creer que les va a tocar algo. Pero bueno, pues sí, hay derecho a pensar que la gente tiene derecho a morir como quiera. Pero hay que diferenciar. Cuando no es político, no hay un contenido social. Es un asunto personal y que puede venir de las ganas de quién sabe qué ideología. Exacto. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en Cosa Pública 2.0. Te agradecemos y pues en otra ocasión continuamos esta charla, como siempre. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario. Armando Rentería, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, gracias por acompañarnos.